En este video vamos a minar criptomonedas solamente utilizando el celular. No importa qué modelo es, no importa la marca e incluso no importa si es Android o es iPhone. Antes de comenzar, quiero decirte algo que prácticamente nadie dice en YouTube, y es que la minería de criptomonedas no se da sobre el celular. Realmente la minería de criptomonedas se da en un servidor en la nube, y básicamente nuestro teléfono solo funciona como herramienta para, entre comillas, prestar el internet, y por esto somos pagados. Así que en este video vamos a mirar qué aplicación podemos utilizar para hacer esto, cómo funciona esa aplicación y cuánto dinero podemos generar minando criptomonedas con el celular. Si estos temas te gustan, suscríbete al canal y activa la campanita. Básicamente lo que he hecho es buscar en la Play Store la aplicación más famosa para minar criptomonedas con el celular, que es CryptoTab, y nos vamos a encontrar varias aplicaciones de esta misma compañía. En este caso la que necesitamos es la Lite. En la descripción he dejado el enlace para que te envíe directamente a descargar la aplicación. Antes de abrir la aplicación quiero decirte que estoy utilizando el Redmi 9 y aquí en pantalla tienes las características de este celular. Esto para que te sirva de referencia para el resultado que podamos tener en esta aplicación. Entonces, abriendo la aplicación, le doy aquí en aceptar y continuar, le doy acá abajo a la izquierda en el logo de CryptoTab y luego le doy acá en el botón negro que dice panel de control de CryptoTab. Aquí vamos a crearnos nuestra cuenta, sea con nuestra cuenta de Google o cualquier red social. Al tener la cuenta, lo primero que vemos es el CloudBuzz. Es un producto de la compañía que prácticamente lo que intentan ofrecernos es generar más ganancias o potencia de minado. Más abajo miramos la cantidad de Bitcoin que vamos generando mientras que minamos. Más abajo vemos el precio actual de la criptomoneda y más abajo en ganancias vemos las ganancias de minado, que es lo que nosotros vamos generando. Más abajo vemos las ganancias por referidos y más abajo las ganancias totales. Si bajamos un poco más vamos a encontrar un enlace de referencia. Ese es tu enlace personal que puedes compartir con tus amigos o familiares y te llevarás un porcentaje de lo que esas personas minen. Si bajamos un poquito más hasta el final vamos a encontrar la publicidad de CryptoTab del navegador para que tú puedas entonces instalar el navegador de CryptoTab en tu computadora de escritorio o laptop y puedas minar allí, y a la vez también puedas minar en la aplicación en el celular. Para comenzar a minar en la aplicación es muy sencillo, solamente le damos clic en ese botón que está ahí naranja y vamos a encontrar estas tres opciones que básicamente son productos de CryptoTab. Para poder minar necesitamos potencia de minado y lo que nos sugiere la primera opción es que si hacemos clic sobre ese botón nos darán 300 hash de potencia de minado, pero la opción que vemos más abajo y que resalta más es que nos darán 1000 hash en potencia de minado si descargamos e instalamos esa aplicación que pertenece a CryptoTab, que básicamente es un VPN. Obviamente que con 1000 hash deberíamos minar un poco más rápido, pero ¿qué pasa? No quiero instalar esa aplicación ya que hay que darle permisos especiales en el celular que yo no quiero dar. Si tú lo quieres descargar, pues adelante y comenta en los comentarios qué tal te ha funcionado. Yo solo me voy a quedar con los 300 hash de minado, así que le doy ahí en el botón de activar y luego le doy en el botón de active 300. Aquí nos aparece este captcha, es bastante básico, solamente arrastrar la figura a donde debe encajar y le damos en hecho. Listo, allí ya está generando ganancias para mí mi teléfono. Algo que no he visto que expliquen en YouTube es el tiempo que aparece acá abajo. En este momento me aparece 1 hora con 59 minutos. Ese es el tiempo donde yo debo volver a la aplicación para volver a reactivar la minería. Antes de que veamos cuánto dinero podemos generar con esta aplicación, quiero decirte un punto negativo que he encontrado, y es que para poder mantenernos minando con el celular debemos dejar la aplicación abierta y esta debe estar mostrándose en la pantalla. Por tanto, si tu pantalla suele apagarse, debes ir a configuración o ajustes y luego a pantalla de bloqueo, y donde aparece suspender
debes marcarla en nunca. Esto para que tu pantalla no se apague y la aplicación deje de minar. Un truco extra que te puedo dar es que algunos dispositivos tienen la opción de dividir la pantalla. Para este ejemplo he dejado la aplicación en la parte superior y continúa minando, mientras que en la parte inferior yo estoy en mi canal y estoy deslizando hacia abajo mirando algunos videos. Para poder saber cuánto podemos generar con esta aplicación necesito dejar abierta la aplicación minando unas horas. Así que cuando son las 11:49 de la noche dejaré la aplicación acá abierta unas horas y volveré en un rato. Cuando ya han pasado 2 horas con 40 minutos podemos mirar en el balance que ya hay fracciones de bit. Incluso en pantalla te estoy dejando una captura donde podemos ver que a partir del minuto 40 mi balance se ha actualizado a una fracción de Bitcoin. Con esta información ya podemos calcular cuánto dinero podemos generar con esta aplicación. Si bien es cierto, con este tipo de aplicaciones no podemos generar mucho dinero y por ello es que no me gustan estos métodos de monetización, pero es muy cierto que no necesitamos nuestro tiempo para poder monetizar con esto. Lo puede bastar con algún teléfono que tengamos en casa, que ya no utilicemos, que sea viejito, y lo podemos poner a que genere dinero con esto. Como también algún teléfono que tenga la pantalla dañada o tenga problemas con el táctil también puede servir, teniendo en cuenta que prácticamente la electricidad que gasta un teléfono es nula. Lo malo es que esta aplicación necesita estar activa siempre y que además de eso debemos venir cada 2 horas a activar la minería, por lo que para mí me parece imposible que una persona pueda cada 2 horas, las 24 horas del día, estar activando la minería. Así que para poder sacar la cuenta, lo que haré será dividir el número de horas que tiene un día, que son 24 horas, entre 2 horas con 40 minutos, que es el tiempo que he utilizado la aplicación. Eso me da un periodo de 10 veces. Eso lo multiplico por la cantidad de satoshis o de fracciones de Bitcoin que he generado en ese periodo de tiempo, y eso me da que diariamente podríamos generar 40 fracciones de Bitcoin. Si traemos esa cantidad de fracciones de Bitcoin a la calculadora de Prep, nos muestra que sería 0.01641 céntimos de dólar diariamente. Esto hablando en dólares, ya que la mayoría se sienten más cómodos cuando hablamos sobre precios en dólares. Entonces, la misma cantidad que ganamos diariamente en dólares, la multiplicamos por 7 días y tenemos que semanalmente podríamos estar generando 0.11 centavos de dólar. Y si esa cantidad la multiplicamos por 4 semanas, que tiene un mes, sería 45 centavos de dólar que podríamos estar generando con esta aplicación, teniendo en cuenta que para este video no hemos instalado la aplicación del VPN, donde nos aseguran que nos dan 1000 hash de potencia de minado. Sería 3 veces más de lo que estamos minando en este momento. Conclusiones. Si bien es cierto, como lo dije al principio, este método de monetización no es muy rentable, excepto para aquellas personas que puedan valerse de todas las ventajas que les da la aplicación. Sin embargo, si haces clic sobre el canal y vienes a la pestaña de videos, podrás mirar que hay una lista enorme de diferentes métodos de monetización que yo personalmente uso y recomiendo. Alguno de estos te puede servir, pero si quieres mi recomendación especial, te recomiendo este video que me ha generado $646 gracias a mi celular sin hacer nada, y además es totalmente gratuito. Puedes hacer clic para verlo, pero si lo tuyo es la minería de criptomonedas y esta vez quieres intentarlo en la computadora, entonces te dejo este video para que lo mires, ya que en ese video te enseño cómo puedes minar criptomonedas con cualquier computadora que tengas en casa.